Chicos, pues aquí estamos, bienvenidos. Estamos ya prácticamente a la mitad de la primera jornada y toca hoy no solo dar un repaso a lo que han sido estos partidos, que al menos en lo personal han sido bastante agradables. Creo que ninguno ha decepcionado, a lo mejor por ahí el partido de Qatar, pero aún así nos llevamos una sorpresa al final. ¿Cómo estás, Enrique? Vámonos uno por uno. ¿Cómo va todo por allá? Hola Gustavo, hola Daniel Manuel. ¿Todo bien? Como tú dices, los partidos han tenido lo suyo, todos, incluyendo el de Qatar, que ha sido el más malito, pero hay tela de dónde cortar. Correcto. Bien, te había puesto ahí en pantalla general para que brillaras un poquito más, para que estuvieras en cámara. Voy a intentar ponerlos así, a ver cómo va la cosa. Manuel, por tu lado, ¿cómo va todo? ¿Ya listo para el debut de Colombia? Gus, ¿qué más? Bien, por acá todo bien. Feliz por el resultado pues, que se dio ahorita de Alemania y bueno, del debut de Colombia creo que es algo predecible de pronto el resultado o cómo se puede llegar a dar, pero bueno, a la expectativa, aunque pues siendo sincero y creo que ya lo había comentado en uno de los programas anteriores, no soy muy afín pues particularmente de la selección de acá, pero sí, igual, obviamente es el mundial y también está interesante pues ver cómo se van a comportar, pero creo que en el grupo Portugal y Colombia mismas son las favoritas pues a pasar. Bien, claro, sí, parece que va a estar lindo. Y te lo había comentado a ti por aparte, ¿no, Manuel? Que en lo personal Colombia es una de las selecciones favoritas, que creo que es una de las que puede dar la sorpresa, al menos como que en lo personal, y no es una cuestión nada más por lucho y darle gusto a la gente que nos pudiera estar escuchando de por allá, sino que hay ahí como que un sexto sentido ahí que me llama la atención. Pero bueno, Daniel, ¿cómo va todo? ¿Cómo has visto estos partidos? Bueno, primero que nada, pues, un saludo a todos otra vez aquí y muy a gusto de tener la agenda llena, partido tras partido y todos han sido emocionantes. Bien, oye Daniel, y ahorita que decías esto de saludos para todos, ya se me está olvidando pues mandarle sus felicitaciones a Carlos, que hoy no pudo estar con nosotros justo porque es su cumpleaños, ¿verdad? Bueno, fue ayer su cumpleaños, ayer sábado, estamos grabando hoy domingo, justo al terminar del partido de Alemania, pero mandarle su saludo. Pues bueno, vamos por el repaso de la primera jornada y a mí me gustaría como que primero que nada subrayar que pues ya han debutado selecciones como Haití, selecciones como Curazao, que acabamos de ver el partido contra Alemania, selecciones como Qatar, y que pues de alguna manera creo que son tres de los nombres que generaban malestar en el aficionado general, ¿no? Que generaban dudas, que generaban incomodidad, que decían que era lo que iba a bajar el nivel del mundial, pero al menos yo no he visto eso, ¿verdad? O sea, Curazao hoy, a pesar del resultado, da un buen partido, o sea, no se ve una selección que sea mala técnicamente, ¿verdad? No se ven jugadores que sean amateurs, como a lo mejor algunos los querían presentar independientemente de que tengan un bagaje profesional en la liga holandesa y no sé muy bien en dónde más están jugando, pero como que había cierta confusión en ese sentido, ¿no? Y que el menosprecio a estas elecciones y al mundial iba por ese sentido, en donde al parecer íbamos a ver un fútbol como poco profesional en estos partidos. Una cosa es que puedan ser aburridos, ¿verdad? En el sentido de pocos goles, pero me parece que, por ejemplo, también Haití no fue una selección que decepcionara, ¿no? O sea, jugaron bien, era una manera interesante de cómo circulaban la pelota, centros al área, una constante, y que pues estuvieron cerca de ahí empatar el partido contra Escocia. Del lado de Qatar, pues bueno, de alguna manera termina dando la sorpresa y el campanazo contra Suiza en el último minuto y es y firmando un empate, ¿no? Entonces, en ese sentido, cómo se quedan con este repaso de estos primeros partidos? ¿Qué quisieran? No sé si alguien quiera comentar, tomar la palabra. Adelante. Enrique. Bueno, coincido en parte y mi punto de vista es, evidentemente, hoy en día son atletas, ¿verdad? Los haitianos, los de Curazao, los de Qatar son atletas, aunque no representen a una potencia. Y en ese sentido yo pienso que equilibran un poquito los partidos, ¿no?
aunado también a que, como lo habíamos dicho en el episodio anterior, las temperaturas ahorita en Norteamérica pues son muy desgastantes en el verano, entonces para ciertos equipos, sobre todo los europeos que no están tan acostumbrados, pues va a ser algo complicado. Sin embargo, yo sí, ya hemos tenido, por ejemplo, la oportunidad de ver a dos pesos completos, como fue Marruecos y Brasil en el mismo partido, y yo creo que como partido ha sido el más equilibrado y posiblemente el mejor. El partido de hoy de Alemania, pues para los que apoyamos a la Mannschaft, fue bueno porque fue una goleada escandalosa al final. Sin embargo, ya para alguien neutral, pues obviamente no creo que haya tenido demasiado interés después de los primeros cuarenta y tantos minutos, que ciertamente Curazao peleó más de lo esperado, ¿no? Y ya lo hablaremos a lo mejor un poco Sí, más a ya al detalle. final, al final ahondaremos, ¿no? A detalle como del partido de Alemania contra Curazao. Ahorita me gustaría más como que platicaran, digo, ya lo hiciste, Enrique, perdón, muy bien, que platican un poquito más como de esta sensación, ¿no? O sea, si creen que el torneo está decepcionando a lo mejor como muchos lo esperaban, que digo, a mi parecer no, ¿verdad? O si se está mostrando a la altura o incluso sorprendiendo, sobre todo con lo que muchos pronosticaban de lo que serían la participación de ciertas selecciones como la de Haití, Curazao y Qatar. Manuel, ¿qué onda? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo has visto todo esto? Bueno, no, la verdad es que yo creo que también era algo que mencionaba mucho en el podcast pasado y es que precisamente yo al inicio, como les decía, era muy reacio a esta idea de que se aumentaran los cupos, porque obviamente pues uno también tiene esa nostalgia del mundial o de los mundiales con los que uno creció, que casi siempre era el mismo formato y uno estaba enseñado casi siempre a ver los mismos equipos, entonces es precisamente lo que sí ha gustado de que de pronto con estas nuevas apariciones de algunos equipos o seleccionados pues que llegaban por primera vez, se podía ver pues precisamente que les jugaron una mala pasada ese tema de debut, ¿cierto? Pero creo que como se ha ido hablando, creo que es como todo lo contrario y también como les decía por lo que mencionaba en el podcast anterior, de que son selecciones que precisamente el estar allí por primera vez juegan más que con la historia, sino juegan con la emoción, digamos, con esas ansias de dar, digamos, un nuevo paso hacia la historia, de poner a su país o a su selección en esa historia general de los mundiales y creo que eso es lo que se ha visto, se han visto selecciones muy aguerridas, queriéndose demostrar, dar una cara y creo que pasó con Marruecos, aunque Marruecos pues ya estuvo en el mundial pasado, pero se le notó que complicó muchísimo a Brasil en un partido en el que seguro muchos daban a Brasil por ganador. También se vio, como decías, Gus con Haití y Curazao hoy, la verdad, a pesar de que el resultado fue bastante abultado a favor de Alemania, creo que dejó muy buenas percepciones, o por lo menos para mí, que ahorita pues voy a ampliar mucho más pues este tema cuando entremos de fondo pues a lo que fue el partido, pero creo que del momento está cumpliendo y creo que se está viendo un buen debut para ciertas elecciones, entonces esperemos que sí, esperemos que siga así de lo que falta y bueno, aún quedan muchos partidos y creo que esta va a ser la tendencia. Claro, pues sí, apenas vamos creo que a, a- a hoy domingo que estamos grabando esto, con los partidos que tenemos encima, creo que podemos decir que apenas está empezando, ¿no? Hoy Sí, empieza sí. ahora sí ya el mundial, ya entramos en ritmo. Muy bien, Daniel, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves las cosas? Ya te iba a decir desde México, ¿verdad? Pensando que estabas en la Ciudad de México, no sé por qué, pero ¿cómo has visto los partidos? ¿Cómo te quedas con estas sensaciones? La misma pregunta para ti. Sí, no, bueno, primero que nada, ya desde mi natal Veracruz, por eso está diferente el fondo. Pero pues lo que se ponía de que sobre el papel iba a ser un mundial de relleno, que le decían por el nivel de las elecciones, no está haciendo nada así. Yo me he entretenido, hasta ahorita el único partido que me he perdido es el de Suiza-Qatar, y qué bueno que me lo perdí, pero me he entretenido demasiado viendo todos los partidos y todas las selecciones vienen a competir.
no hay un equipo que yo haya visto y haya dicho, les pasaron por encima de manera fácil. Bueno, más allá de cierto Paraguay, ¿no? Pero pues ahí está ese tema de los mandaron a fabricar a todos los robots estadounidenses. Claro, sí, de hecho, digo, creo que les quería hacer esa pregunta, ¿no? O sea, como que de estos partidos que hemos visto, ¿cuál considerarían ustedes que podría haber sido la decepción hasta el momento? ¿O qué selección los ha decepcionado? Y la pregunta creo que sorpresa es bastante obvia. Y digo, antes de comentar esto, me río porque me da un poco de nervios, de nerviosismo cuando he estado viendo los partidos, pues porque en el video pasado hicimos como ciertos pronósticos, ¿no? Y curiosamente, de una selección de la que hablamos mal, pues fue de Estados Unidos, diciendo que con Pochettino como que no había encontrado rumbo en los últimos años, ¿verdad? Y pues bueno, a empezar por ahí, ¿no? Que al menos a mí me callaron la boca y que dieron o sea, un gran partido, que yo creo que ha sido a lo mejor de la mano del resultado de hoy de Alemania, pero lo que ha demostrado Estados Unidos en la cancha, yo creo que ha sido lo más interesante junto a lo mejor, no sé qué puedan decir ustedes, con Marruecos, ¿no? Pero al menos no sé si llamarlo como sorpresa o la que mejor ha jugado, creo que ha sido Estados Unidos. Como decepción, creo que es muy temprano, al menos de mi parte, para decirlo. A lo mejor podría poner Brasil, porque para mí el juego que demostraron fue, no sé, digo, lamentable, ¿verdad? Pero cuando ves los nombres que tienen de por medio, en cualquier momento eso cambia, ¿no? O sea, eso le pueden dar la vuelta. Pero digo, así rápido, en general, Yo ¿qué creo que dicen? lo que tú mencionas de Estados Unidos va de la mano, desde mi punto de vista, para mí me decepcionó Paraguay de lo que yo Ok, esperaba ver sí, en sí, también, relación ¿verdad? a la eliminatoria que hizo en Sudamérica, que Sí, hizo una muy buena eliminatoria con una gran defensa, que no sé cuántos goles les metieron, pero creo que como cuatro en toda la eliminatoria, y Estados Unidos les hizo cuatro en el mismo partido. Otros equipos, y yo coincido que es muy temprano realmente como para hablar de decepciones y no hemos visto a todos los equipos, ¿verdad? Pero un par de equipos que también me parece que quedaron a deber de Turquía, que tiene un buen equipo en papel y se dejó sorprender por Australia. Y, y un poquito también yo pondría ahí entre Suiza y República Checa. Suiza falló muchísimas oportunidades más o menos claras y al final la pagó. Y República Checa iba ganando y se dejó sí, rebasar creo que se habló con un mucho de fútbol República medio Checa. limitado, ¿no? Pero Sí, esas son mis impresiones así a bote pronto. sí, coincido con Checa, con la República Checa, porque sí, como que se habló mucho, ¿verdad? O sea, como del bloque bajo, la defensa, van bien por arriba y como que no se vio mucho de ellos, ¿no? Daniel, Manuel, ¿ustedes qué dicen, no? ¿Qué selección les ha sorprendido? ¿Qué selección les ha llamado la atención más que nada? Bueno, no, o sea, sorprendido, creo que, aunque tampoco es sorpresa del todo, Marruecos. Creo que se le paró muy bien a Brasil. Obviamente también tenemos un ojo encima ahí por el tema de Saibari, que suena para el Bayern, y Sí, marcó gol. Pero bueno, obviamente todavía no hay nada oficial, entonces, pero eso en pero parte nos pero que interesa. buena noticia, ¿verdad? O sea, justo Sí, es lo sí. que también quería comentar, ¿verdad? O sea, Buena o mala al mismo tiempo, porque también el precio ahí puede sí, ya hay cambiarse un poco, pero apareció ahí un comentario de Perisic en su Instagram, o sea, en el Instagram de este chico, que se me va el nombre, ya me lo tendré que aprender, este, que decía 70 millones ya, ¿no? El precio de Saibari. Y por el otro lado también ya anotó, pues, Brown, ¿verdad? Su golecito por ahí, ¿no? Y que sí, ese ya además está creo casi cerrado, pues que creo. además da un gran partido, ¿verdad? Así que pues Ujú. sí, ojalá que se dé buenas noticias. Ya iremos hablando, ¿verdad? De cómo se desarrolla esto y cómo lo encajaremos en el Bayern. Daniel, ¿alguna selección que te haya llamado la atención, que te haya dejado buenas sensaciones? Sí, yo de los que he visto completos, me gustó mucho la actuación que dio ayer Australia. Me Ok. pareció que fueron muy correctos en todos los aspectos porque era el llamado harambol, pero bien aplicado. De que bloque atrás y de ahí a la contra, pero cada contra fueron, me parece que eran dos tiros, dos goles.
Entonces fueron totalmente letales. Bien, claro, bien, muy bien. Pues vamos a al siguiente apartado del capítulo de hoy, que es terminar de repasar pues lo que será la participación de los chicos del Bayern en el Mundial. Nos quedan pues bastante, ¿verdad? Aquí se abre el abanico porque está Japón en el grupo F, en el grupo I está Francia y Senegal, que además se van a ver las caras, pues ese será su partido inaugural, Francia contra Senegal. Luego está Austria, Colombia, Inglaterra, que se verá las caras también contra Croacia. Y pues bueno, en ese sentido, empecemos con Japón, con Hiroki Ito. ¿Cómo ven las cosas con él? Adelante el que quiera participar, ¿eh? Ya se la saben. Enrique, Bueno, dale. Ito, no sé, Japón tiene, yo pienso que un equipo bastante competitivo, entonces yo pienso que tiene una oportunidad de tener una participación al menos destacada en este primer partido. Claro, Países Bajos es un rival también muy duro, bien trabajado, entonces yo pienso que va a tener bastante trabajo Ito. Eh, Sí, ese es el que viene ahorita a continuación, entonces, Así es, contra Holanda sin y que hablar todo de los del parece. Bayern, ¿verdad? Que de Alemania, que lo dejamos al final, Sí, pero eso lo vamos a dejar al final, pero sí todo parece ser que Ito va como tercer central en esta línea de cinco que suele utilizar Japón. Y pues va a ser interesante, ¿verdad? O sea, porque Ito desde que llega al Bayern pues ha tenido muy poca participación por culpa de las lesiones que han sido una constante, pero en este último tramo de la temporada parece que en ese sentido como que se ha estabilizado y ha logrado tener pues más minutos o al menos una mayor constancia. Y de alguna manera en el Mundial se presenta igual un poco como a Kim Min-jae, como una oportunidad, ¿verdad?, para obtener esa regularidad, para obtener más minutos, para obtener también un poco más de confianza y que pues no sabemos, ¿verdad? En una de esas puede ser un jugador interesante para recuperar de cara a la próxima temporada. Sobre todo porque es de estos perfiles que creo que están como muy en auge en lo que es el fútbol actual, que te pueden ocupar dos posiciones, ¿verdad? En donde puede jugar tanto de lateral como de central y que creo que eso es una como de las características más valiosas que hay hoy en día cuando se busca un jugador. y ahorita que mencionabas a Kim, haciendo un pequeño espacio para él, yo pienso que tuvo una buena participación con Sí, Corea, se vio sólido y obviamente se ve diferente en otro tipo de defensa, ¿no? Una defensa, digamos, no tan adelantada como la que juega normalmente con Bayern. En Corea es una defensa un poco más atrás, ¿no? Un bloque un poco más bajo. Y yo pienso que se vio bien, tuvo ahí dos, tres jugadas destacadas. sí, bastante bien, de hecho, varias intercepciones, varias conducciones de balón, pases hacia adelante, sí, definitivamente fue un partido interesante. Vayamos al siguiente grupo, que es el grupo I, y ahí bueno, tenemos a Francia y a Senegal, y que tenemos a dos de los chicos que son probablemente los favoritos de muchos. Empecemos con Francia, porque pues bueno, ahí tenemos a Upamecano y a Olise. Así que adelante, chicos. ¿Quién quiere tomar aquí la palabra al respecto? Bueno, no, por ejemplo, en ese grupo creo que es de los grupos más interesantes porque creo que tanto como Costa de Marfil como Noruega son unos equipos pues que vienen con un buen presente. Perdón, dije Costa de Marfil, no, Senegal. Costa de Marfil está con Alemania, pero Senegal y Noruega son dos equipos que vienen con muy buen presente y creo que a Francia le pueden hacer daño porque Francia, a ver, no voy a decir que es pues que es un mal equipo, pero pues obviamente es muy bueno, pero creo que a Francia lo inflan de más, es porque obviamente pues tiene un abanico muy grande de delanteros que obviamente pues son o van a ser fundamentales para el equipo, pero ese es el punto, creo que la gente solamente como que se centra en su delantera, pero de ahí para atrás es donde yo creo que Francia tiene verdaderamente como sus problemas, aunque Upamecano en defensa es muy sólido y lo ha demostrado también en la selección, siento que en el medio campo Francia no es sólido y en las contras suele sufrir, entonces creo que precisamente contra equipos como Senegal y Noruega
se puede ver esas carencias de las que estoy mencionando. Entonces va a ser muy interesante ver también cómo se dan esos partidos. Y bueno, por el lado de Francia puntualmente, creo que Olise va a ser una de esas grandes figuras, viene de marcar hat-trick en un amistoso. Entonces creo que viene en un momento pues y de una temporada fenomenal, entonces creo que para mí va a ser la mayor figura de Francia en este mundial, más allá de Mbappé, Aunque Cherki, curiosamente, digo, aquí corríjanme, pero lo han estado utilizando en el centro, no tanto en la de banda, 10, ¿no? exacto, y aún así ha rendido. Sí, Eh, pero es el debate, ¿no? O sea, como que a lo mejor ahí no brilla tanto, a lo mejor y sí, ¿verdad? No lo sé, ¿verdad? Pero como que eso es lo que, el debate que circula, ¿no? Que Ulises al estar jugando de 10 como dices tú, jugando en el centro, pues a lo mejor no brilla tanto como lo hace, por ejemplo, en el Bayern. O sea, eso puede ser lo exacto, interesante, ¿verdad? O sea, sí, porque Olise creo que es uno de los nombres que están ahí como pues, donde, que tiene los ojos puestos, ¿no? Del mundo, sobre todo con este debate a lo mejor del Balón de Oro, pues lo que pueda hacer durante las próximas 4 semanas, creo que la gente está ahí a la expectativa, ¿no? Entonces, a lo que voy es que esto es interesante, ¿no? Porque al colocarlo en el centro, pues puede que a lo mejor decepcione a muchos, puede que no, ¿verdad? Que a lo mejor de un gran mundial jugando ahí, ¿no? Pero bueno, es un aspecto interesante aquí, ¿no? A tocar, vamos. No sé qué tan inflexible va a ser Deschamps en su planteamiento. Yo pienso que con tanto talento que tiene adelante, si bien es cierto que tienen que ponerlos de inicio en alguna zona, yo pienso que va a ser un poco más fluido de lo que se puede pensar. Y Francia, indudablemente, al menos para mí, es el gran favorito para ganar el Mundial. Claro, y también ahorita que lo dices, les había comentado ahí en el grupo que justo un tema que quería tocar, pues era el máximo goleador, ¿no? Porque Mbappé con 12 goles, pues está a tan solo 4 de Klose con 16, ¿no? Y entonces en este nuevo formato donde hay más partidos, donde hay una menor, bueno, selecciones como, que no les quiero llamar como de menor calidad por justo lo que hemos visto, ¿no? Pero que eso es lo que se ha hablado, vamos, ¿no? Pues está tan solo a 4 goles y por el otro lado está Messi, ¿verdad? Que está ahí también a tan solo 3 goles del récord de Klose. Así que preguntarles, ¿está en peligro? ¿Se rompe? ¿Cuándo se rompe? ¿Fase de grupos? ¿Qué dicen? Dale, Daniel. Yo tengo el presentimiento de que no se llega a romper, pero sí se iguala. Me da esa sensación de que no se le da el último gol. O sea, Ah, del lado de Mbappé, que dices que entonces, por ejemplo, Mbappé tiene 12, o sea que no anota más de 4 goles en este mundial. yo creo. Va, va. Ah, me da risa porque después de ese capítulo que hicimos donde los introduje a todos con es que pusiste a Laimer en el 11 histórico, te acabas de aventar otro panencazo, ¿no? Con este Mbappé no rompe el récord de goleo, ¿no? Yo pienso que sí se va a romper. Eh, Es lo lógico, ¿no? si a Mbappé o el mismo Messi, yo lo veo más difícil del lado de Messi, pero Que si Messi a está a Mbappé 3 goles nada más, ¿eh? Tres sí, pero ya, penales. y esto no le va a gustar a los argentinos que tienes en el canal, pero a Messi ya le dieron su ayudadita en el Mundial anterior. No creo que Argentina le vaya muy bien en este Mundial porque no tiene un super equipo en realidad. Y y desde mi punto de vista, Mbappé es el que tiene más oportunidad y si le toca un Curazao, de repente en el mismo partido le mete dos, tres Sí, goles. pues O sea de que hecho en la fase de grupos van contra Irak. Digo, está ese partido contra... Digo, también hay que mencionarlo, o sea, no es un grupo sencillo, sobre todo porque ese partido contra Senegal no... Ya no sé si son los campeones o no de África, ¿verdad? Con todo esto que pasó, pero, pero contra Senegal no creo que la vayan a tener para nada fácil, ¿no? Sobre todo porque es un duelo cultural, ¿verdad? No nada más es un duelo futbolístico, es un partido que tiene ciertos tintes culturales y me parece que los senegaleses van a salir con todo.
Y me gustaría hablar pues justo de Senegal, ¿no? Porque ahí tenemos a dos chicos, bueno, uno y medio, podríamos decirlo así, ¿no? Con la ya salida de Nicholas Jackson, ¿verdad? Pero pues que hay que mencionarlo también por lo que fue esta temporada, ¿no? Que ya no estará con nosotros, pero que también está este chico, Varas Apoko, que pues no sé si lo llegaron a ver en las últimas participaciones, pues fue un jugador bastante interesante, ¿no? Fue un jugador que creo que dejó muy buenas sensaciones, dejó como que ahí una semillita como de queremos ver más, ¿verdad? Queremos ver más de él. No sé si vaya a tener minutos, quiero suponer que no, pero, pero aún así creo que Senegal es una de las selecciones más interesantes que hay en este mundial, ¿no? Estas selecciones que a lo mejor son menospreciadas por ser africanas, pero que aún así pueden dar ahí la sorpresa y pueden ser un dolor de cabeza. No sé si alguien igual quiera comentar algo sobre Senegal, el grupo en general, si no, ya para pasar a lo que sigue. Bueno, Manuel. interviniendo acá de pronto, no, yo creo que Senegal, precisamente lo que decías, uno de esos equipos que en este grupo va a ser interesante ver porque es un equipo rápido, pues como la mayoría de equipos africanos, entonces es un equipo que, pues no sé si tenga lo suficiente de pronto para ganarle a Francia, a lo mejor puede dar la sorpresa, no cierro las posibilidades, pero creo que es un buen equipo y que está ahí para también lucirse. Y en el caso de Zapoco en Diaye, creo que a mí particularmente sí me gustaría verlo, ojalá desde el once inicial, porque creo que en los últimos partidos incluso que lo han puesto en la selección, ha dejado buenas impresiones dentro de ella misma. Entonces, es un jugador que apareció básicamente de la nada. Creo que incluso en el Bayern es que no tuvo procesos pues como tal de inferiores, sino que apareció como en este club que el Bayern tiene como scouts, pues como en donde llegan Red and jugadores a Gold, si no probarse. me equivoco, la asociación, Ajá. ¿verdad? Algo así. Sí, entonces, y apareció a lo último de la temporada en algunos partidos de Bundesliga y particularmente cuando lo vi también me llamó mucho la atención. Creo que es un jugador con mucho físico y también como con muy buena técnica, entonces me gustaría ver eh, la participación de él de pronto en este mundial. No sé si de titular como decís Gus, acerca de que, bueno, si lo vayan a poner, yo esperaría que sí, pero si no es de titular, por lo menos que tenga sus minutos y creo que puede ser como de esas caras nuevas en la temporada, así como lo fue Karl para el Bayern esta temporada que pasó, que fue una aparición, entonces es un jugador que ojalá se pueda ir consolidando pues como alguien importante, ¿por qué no? Claro, sí, bien, pues sí, definitivamente va a ser interesante y ojalá que sí, ¿verdad? Porque es un jugador que dejó buen sabor de boca. Vámonos ahora al grupo J, ahí donde justo está Argentina, la Argentina de Enrique, porque se enfrentan a Austria con Laimer, pero que además, pues bueno, Austria con Ralf Rangnick, pues definitivamente es una de las selecciones más interesantes. Menospreciada, me parece, pero que sobre todo a partir del entrenador que tienen, pues creo que puede aparecer algo ahí interesante, ¿no? Con uno de los como catedráticos del Gegenpressing, maestro de Klopp y toda esta escuela, ¿no? Entonces, pues no pasarla desapercibida, ¿no? Y que además está en un grupo que podría decirse, entre comillas, un poco a modo, ¿verdad? Porque está Argentina, está Argelia, la misma Austria y luego Jordania, pero bueno, sin menospreciar absolutamente a nadie, como lo hemos dicho, ¿no? No sé si alguien quiera comentar de nuevo, ¿verdad? ¿Alguien aquí acerca del Aimer? Sí, bueno, como no, es uno de los jugadores más que tuvo, yo pienso, una mejor temporada con Bayern. Y coincido, Austria es un equipo interesante, al menos en el papel. Y el grupo, yo pienso que está interesante. Jordania, la verdad, no conozco mucho el nivel que tenga. Yo me imagino que va a ser similar a lo que hemos visto como Sudáfrica, ese tipo, pero yo pienso que Argelia no va a ser tan fácil. Yo pienso que, sin embargo, Austria tiene mejor equipo y ahí se va a dar un quien vive con Argentina, ¿no? Todo depende de quién llegue un poquito mejor cuando se enfrenten, pero yo pienso que va a ser un grupo interesante.
Claro, y viendo aquí la plantilla, también es bastante interesante, ¿no? Porque, digo, viejos conocidos, Savitzer, Paul Banner, leyendo aquí rápido, pues Alaba, evidentemente, ¿verdad? Y pues darle lugar y cederle la palabra a Daniel, porque pues bueno, justo él coloca a Laimer en el once histórico del Bayern, así que Daniel, tu momento de brillar. Yo sí creo que ese grupo va a estar más peleado de lo que se presu- de lo que se presupuesta a un inicio, porque aparte de lo que hemos visto de que todas las selecciones han venido a competir, yo creo que en partidos que pueden llegar a ser ahora de cuatro cuartos más que de medias mitades, el hecho de cerrarse atrás y buscar una contra o pegar el pelotazo cuando no sabes qué hacer con el balón, se vuelve una vía más fácil de llegar a un resultado final, porque ahora, aunque se supone que el tiempo se repone, pues realmente se sigue perdiendo de cualquier otra manera. Entonces, esas desconexiones que va a haber en los cooling breaks y en los medios tiempos, yo creo que pueden jugar de manera positiva para una selección como lo puede ser Austria. Claro, ¿no? Y aparte, de nuevo, ¿verdad? Creo que no lo hemos mencionado lo suficiente de la mano ahí de Ralf Ragnick, que pues bueno, estuvo al parecer. Supuestamente, digo, Oliver Kahn después lo desmiente, cerca de llegar al Bayern antes de que llegara Company, pero pues digo, ahí puede haber algo interesante, ¿no? O sea, porque es uno de estos entrenadores que pueden marcar la diferencia, sobre todo en partidos cerrados. Pero bueno, luego en el grupo K tenemos a Colombia, a Lucho, colombiano de mi corazón, en donde se estará viendo las caras contra Portugal, una selección que pues puede ser la favorita de muchos, un grupo de nuevo interesante porque están estas selecciones menospreciadas como es la República del Congo y Uzbekistán, pero que lo que nos han dejado estos últimos días pues es justo eso, ¿no? El no menospreciar a nadie. Enrique, ¿quieres mencionar algo de Portugal, del bicho? Sí, Portugal tiene un grupo excelente, un grupo de jugadores excelente. Yo pienso que junto con Francia, España e Inglaterra, ahí son los favoritos para ganar el Mundial. Obviamente está empezando esto, pero eso es lo que yo pensaría. Y definitivamente la prueba de fuego va a ser el juego contra Colombia, que definitivamente estaremos apoyando, yo pienso, todos a los colombianos, ¿verdad? Por tener ahí a Lucho, pero los otros dos equipos, la verdad, son de esas incógnitas, Gustavo, no sabemos si van a ser Curaçaos o si van a ser Australias, ¿no? La verdad no sabemos cómo van a salir. Esos yo los dejo como incógnitas, pero como decía Manuel hace unos minutos, los dos claros favoritos son Portugal y Colombia. Y es interesante porque viendo el grupo también, ¿verdad? Si Lucho Díaz tiene ahí buenas actuaciones, pues ¿por qué no meterlo ya de lleno a la conversación del Balón de Oro, ¿verdad? O sea, yo lo he estado mencionando mucho, digo, a pesar de que sé que son premios que están ahí de fondo, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo creo que es muy importante como no dejar de valorar a nuestros jugadores y al mismo tiempo meterlos en la conversación, ¿verdad? O sea, como no hacernos a un lado y ya está, ¿no? Y es interesante en ese sentido, o sea, que si Lucho aparece, que si Lucho empieza a anotar goles, que si Lucho se hace presente y que viendo el grupo como que tiene esa posibilidad de levantar la mano, pues ¿por qué no meterlo ya de lleno en esa conversación? Manuel, tú estás allá, no sé, ¿qué dices? ¿Qué dices tú? Yo sé que tú dices que no eres muy afín a la selección, pero aún así, ¿no? ¿Qué se escucha por allá? ¿Cómo está el ambiente en Colombia con el equipo? Pues acá la verdad el ambiente es un poco dividido porque así como vos pues está la gente que cree que Colombia puede ser una de esas sorpresas o que va a llegar muy lejos en el mundial y también hay otras como por ejemplo es el caso mío pero digamos gente que incluso también es afín a la selección que piensa que puede pincharse en algún momento. Y es porque yo creo que esta selección puntualmente, en comparación a las que han ido en los últimos mundiales, eh,
creo que esta tiene un nivel un poco más bajo y creo que hay jugadores que para mí particularmente no deberían estar seleccionados. No sé si entrar en detalles como para no dar mucha polémica, pero eh, creo que, por ejemplo, en el caso de Lucho, eh, hay un detalle y es que creo que Lucho es un jugador que depende mucho como de ese círculo o de ese trabajo en equipo que haya detrás de él, ¿cierto? Y creo que en la selección Colombia eh, no hay ese equipo que te pueda respaldar de una buena manera como si lo hay en el Bayern para que precisamente un jugador como este, Lucho, pueda brillar. Entonces, y es algo que algunos periodistas e incluso deportivos acá mencionan, eh, de que, bueno, pues en el Bayern tenés a Kane o a Kimmich apoyándote atrás, cubriéndote espalda, también está pues Musiala, está al otro lado Olise, entonces que obviamente al momento de entrar a comparar con esos compañeros de la selección Colombia, no es lo mismo, entonces creo que, no digo que Lucho eh, no vaya a ser un buen mundial, yo creo que incluso es la ficha más importante que hoy en día tiene la selección Colombia y creo que si hay algo, si pueden hacer algo diferencial, va a ser por Lucho, no por otro jugador aparte. Entonces, pero creo que, como te digo, Lucho es un jugador de equipo, entonces creo que también va a necesitar de que esos otros 10 jugadores lo respalden y puedan conectar de buena manera con él para él también poderse mostrar aún más. Y, por ejemplo, de pronto entrando un poco en el tema de Portugal para ser breve, creo que, como decía Enrique, tiene muy buen equipo, pero creo que el peor enemigo de Portugal son ellos mismos, porque creo que si se concentran en darle el estrellato a Cristiano, ahí va a estar el error, porque Cristiano, de lo que le he visto, incluso pues en las participaciones de ahorita pocas en la selección, eh, no, obviamente no es el mismo, creo que es un jugador que a ver, de pronto va a ser un poco debatible esta declaración, pero creo que no está para ser titular dentro de esta selección de Portugal. Entonces creo que al ser la superestrella, si Portugal se enfoca en jugar para él, van a pinchar y creo que pueden dar esa decepción. Pero si se enfocan a formar esos automatismos y a jugar en equipo, pueden hacer un muy buen mundial y claramente por eso son uno de los grandes favoritos. Bueno, Enrique, eso, por ahí dale, la dale. FIFA se apiada de él y le da una ayudadita como se la Sí, dieron a no, Messi yo en pienso el Mundial prácticamente lo anterior. mismo, pero no digo nada porque pueden haber muchas opiniones divididas ahí, pero sí, tengo ese mismo presentimiento, pero bueno, esperemos. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Seguimos ya, cerramos con los grupos. Cerremos. Muy bien, pues ya nada más nos queda Inglaterra, nuestro capitán, nuestro goleador, Harry Kane, y pues Stanisic con Croacia, ¿verdad? Entonces, igual, ¿qué nos dices de Inglaterra? Tuchel, ¿qué quieren decir por ahí? Algunas palabras. No está Carlos, que bueno, Carlos es el que quería darle una mención a Tuchel. Pero pues bueno, Inglaterra definitivamente es una de las selecciones más interesantes, muchos la consideran como favoritos. No sé, ¿verdad? Creo que la conversación está ahí. Desde que Tuchel manda ahí la convocatoria, pues empezaron ciertas dudas, ¿no? Porque, pues bueno, faltaron algunos nombres de peso. Pero al mismo tiempo Tuchel es un hombre al que no le tiembla la mano, es un hombre que sabe a quién convocar y que él tiene muy claro su estilo de juego, muy claro su plan. De alguna manera, cuando estuvo en el Bayern, por eso tuvo ciertas complicaciones, ¿no? O sea, porque es un técnico, perdón, al que le gusta armar el equipo, le gusta armar la plantilla, no es un técnico el que suele llegar y adaptarse a lo que ya se tiene. De ahí ciertas diferencias, ¿no? Por eso, de alguna manera, el estar dentro de una selección le viene bien y en ese sentido es donde también, junto con los nombres como Ralf Rangnick, Tuchel en el banquillo, pues definitivamente en un torneo de eliminación directa, pues puede ser bastante interesante, bastante peligroso, ¿no? Y por qué no, que la segunda estrella de Inglaterra venga de la mano de un entrenador alemán, ¿no? Pues es de alguna manera bastante poético. Ahora, al mismo tiempo, pues está Harry Kane, ¿verdad? Que
qué decirle, Harry Kane, ¿no? Un hombre que es letal, un hombre que definitivamente marca diferencias, un hombre que ante cualquier rival, pues te puede resolver el partido en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Al mismo tiempo, pues bueno, está Stanisic aquí en el grupo con Croacia, igual un jugador que, pues en el entorno Bayern de alguna manera genera como que opiniones divididas, ¿no? Algunos lo quieren, algunos no lo quieren, al menos en lo personal. Me parece que es también igual un gran jugador, un poco como lo que comentaba con Hiroki Ito. Este tipo de jugadores que te puede jugar tanto de lateral como te puede jugar de central, pues son los que terminan por marcar la diferencia, ¿no? Porque ocupar dos posiciones el día de hoy con lo que cuesta tener a un jugador, pues vale mucho la pena, ¿no? Ahora, no sé, ¿verdad? Si a futuro lo veamos ocupar más el puesto de central en el Bayern y dejando la lateral un poco como fue el recorrido de Alaba. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Creen que Stanisic, hablando en futuro, haga ese recorrido? Bueno, Dale, mira, Enrique. de Stanisic lo que podemos decir es que por alguna razón Laime fue considerado el carrilero por derecha, ¿no? Entonces le comió el puesto, ¿no? Que tenía al menos en papel al inicio de la temporada. No quiere decir esto que no sea un buen jugador, como tú lo dices, Gustavo. Yo pienso que es un gran jugador. Yo pienso que le ha afectado un poquito y puede sonar contraintuitivo, pero esa polivalencia, yo pienso que no, en el caso de Bayern no le ha jugado del todo bien porque no se sabe si es el buen central o tiene que ser un carrilero por la derecha. Es buen defensivo, pero le cuesta mucho trabajo atacar de manera consistente. Yo pienso que Leimer por eso le ganó un poquito la partida. Y en el caso ya de hablando de este grupo, eh, obviamente con Croacia, con Ghana y con Panamá, también es un grupo interesante, tiene un poquito de todo. Inglaterra es el gran favorito desde mi punto de vista para salir. Va a depender mucho de qué Croacia veamos, si es una Croacia inspirada que pueda ser como en el 2018, llegar ahí a semifinales o estar peleando ahí el título, o si es un Croacia que se desinfla un poquito antes, ¿no? Todavía está, me parece que está jugando Modric. Yo pienso que ellos ya también tienen algunos jugadores ahí un poco más veteranos que no sé qué tan bien les esté funcionando su recambio. Y bueno, un país africano como Ghana sabemos que va a ser físicamente súper competitivo y tiene seguramente muchos jugadores jugando en Francia o en algunas ligas europeas. Y bueno, Panamá, como miembro de CONCACAF, hemos visto nosotros cómo ha ido creciendo. Yo pienso que es de los países en CONCACAF que más ha crecido en los últimos años. Entonces yo pienso que sin ser el favorito, yo creo que es el más débil en papel, o ahí se irá con gana, pero puede dar algunos sustos, ¿no? Entonces, yo pienso ahí que así se va a dar más o menos el grupo, Gustavo. Sí, y una mención honorífica hablando de Croacia a Luka Vuskovic, el central del Hamburgo, ¿no? Que fue, creo que, una de las gratas sorpresas de esta temporada y que, pues bueno, tan solo creo que 19 años, creo que tiene, una cosa así, ¿no? Que fue uno de esos nombres que empezaron a sonar para la Straße, ¿no? No tanto por una rumorología bien fundamentada, sino más a partir como que de un deseo, ¿no? De unas ganas de verlo formar parte de nuestras filas, que definitivamente la llegada o los minutos, vamos, que tuvo en la Bundesliga definitivamente fueron bastante, bastante gratos. Pues cerramos ya, ahora sí, lo que ha sido el recorrido de toda esta fase de grupos. Y nos metemos de lleno al partido contra Alemania. Enrique, no sé si quieras comenzar tú, porque sé que tenías planes ahí pendientes de ver este partido de Japón contra Holanda. Así que, pues dale y te liberamos de alguna manera para que puedan ir a sus tareas y así nos vamos uno por uno, ¿verdad? Sus sensaciones, sus comentarios del partido y de una vez, pues nos vamos despidiendo. Sí, Gustavo. Bueno, un partido
al final se dio lo que todos pudiéramos haber esperado en el papel. Enrique, ¿qué te parece si para ayudarte un poco, nada más te doy la alineación para partir de ahí y ya que tú puedas como, como explayarte? Porque pues Neuer termina siendo, bueno, o empieza siendo, mejor dicho, ¿no? El jugador más veterano de Alemania en los mundiales. Y también, pues bueno, tenemos el debut de Nathaniel Brown, tenemos el debut de Pavlovich en el mundial, tenemos pues lo que parece o que se siente, aunque no lo sea, al menos en mi punto de vista, el debut de Wirtz y de Musiala, que yo sé que no lo es, ¿verdad? Pero como que pareciera que se siente que este es el primer mundial. Y, y pues ahora sí, ¿verdad? Esta goleada 7-1, quería como que ayudarte un poco como a cerrarnos y pues partiendo de atrás, también de Nagelsmann siendo el entrenador más joven de este mundial y con Curazao con el entrenador más veterano, ¿no? Datos, ahora sí, para que tú te explayes a fondo. Sí, como te decía, yo pienso que el resultado final se dio al menos como yo lo hubiera esperado en el papel. Obviamente, eso es simplificar lo que pasó. Yo pienso que Curazao, sobre todo en el primer tiempo, no dio pelea como tal, digo, sí sorprendió al anotar un gol y recordó un poquito algunos de los problemas que Alemania ha tenido en los últimos dos mundiales anteriores. Pero Curazao se mantenía ahí en una combinación mucho más de su forma física y el espíritu que tenían los jugadores. Una vez que ya fueron cayendo los goles de Alemania, pues obviamente se fueron minando el espíritu de los jugadores de Curazao y al final, pues realmente ya era para casi como un entrenamiento, ¿no? Básicamente el segundo tiempo fue un entrenamiento. No he visto yo las estadísticas todavía, pero Alemania debe tener al menos un 70%, yo me pienso, de posesión del balón. Creo que en algún momento tenían como unos 25, 26 tiros o intentos de tiro, 7 goles, o sea, fue un partido redondo, 6 diferentes anotadores, y hubo muchas cosas positivas, ¿no? Para Alemania ganar con contundencia el primer partido, sentirse mucho más seguro a diferencia de las otras dos copas mundiales que empezó muy mal y algunos destellos, yo pienso Musiala es muy bueno que haya anotado, yo pienso que él sigue en ese proceso de reintegrarse a un ritmo competitivo después de perderse básicamente todo el año, entonces hay que tener ahí mucha paciencia con Musiala. Havertz anotó un doblete, para mí no tuvo un muy buen partido Havertz, sin embargo pudo anotar un par de veces, el segundo gol la verdad definió muy bien. Eh, y la defensa, yo pienso que en términos generales se vio bien. Algunos negritos en el arroz, seguramente sí. Los que me vienen claramente a la mente es Sané. Yo pienso que no anda. Yo quería que él anotara, pero tuvo oportunidades como siempre y Hay una jugada que baja no el anda. balón, hay una jugada que baja el balón de forma Lo baja magistral brutal. en el Sí, área, que yo sí. creo que poco, o sea, yo me atrevo a decir que a lo mejor ninguno otro en la selección podría bajar el balón como lo baja él, a lo mejor podemos poner ahí a Virsu o a Musiala, ¿no? Pero me atrevo a decir que nadie lo baja como lo baja él ahí en el segundo tiempo, pero es una locura, ¿verdad? Porque se pone él a sí mismo mano a mano contra el portero y, y no, ¿verdad? O Y lo sea, más está fácil era peleado con el meterla gol. y la saca, ¿no? Totalmente, Entonces, totalmente, ¿no? En donde pareciera que yo creo que lo que tiene que hacer Sané es meterse con todo y el balón a la portería, ¿no? O sea, porque parece que cuando dispara, no, y no es que sí. dispare mal, ¿verdad? O sea, no es que no tenga buena técnica de disparo, o sea, dispara bien, no sé qué sea, ¿verdad? O sea, no, Sí, no, no mentalmente yo pienso que es un bloqueo sí, para él, porque tiene condiciones técnicas muy buenas. Otro que para mí no estuvo muy buen partido fue Wirtz. Es como que le falta algo, no conectaba bien, perdía algunos balones más o menos sencillos.
un poquito como Musiala también al inicio. Musiala yo creo que se asentó un poquito mejor y obviamente anotó, entonces eso le va a ayudar, pero Wirtz para mí no tuvo un buen partido. Y al contrario, a mí me agradó mucho en Mecha, yo creo que tuvo un No, gran partido. sí, fue un jugador, qué bueno que lo mencionas porque justo fue un jugador que al menos Gustavo criticó, ¿verdad? Fue un jugador que Gustavo cuestionó su participación, hablamos de Kimmich, todo eso, ¿no? Pero pues, pues sí, ¿verdad? Lo mencionábamos en el grupo que tenemos ahí de WhatsApp, ¿no? En donde muchas veces nos ponemos más a cuestionar las decisiones que toma el entrenador pensando como en nuestro deseo, como si de alguna manera nosotros tuviéramos la exclusiva, en lugar de tratar de descifrar qué es lo que hay detrás de las decisiones técnicas, ¿no? Y pues bueno, de alguna manera desde la posición que menciono, desde que critico a Mencha y curiosamente, pues sí, da un buen partido, anota un gran gol aparte, ¿verdad? Un muy gran gol, muy buen gol. Y termina dando un buen partido, ¿no? Y además funcionando en el ecosistema que está planteando Nagelsmann, ¿no? Entonces, pues sí, eso pasa cuando uno intenta cuestionar al que más sabe, en este caso Nagelsmann. Digo, Pero, antes de que continúes, Enrique, quiero ujú. decirle a Daniel y a Manuel que si quieren opinar, ahora sí creo que es buen momento para debatir, ¿verdad? O sea, ya hicimos todo este recorrido y ahora sí abran sus micrófonos y adelante, ¿verdad? Pero ibas a decir algo, Enrique. Sí, bueno, otro que puede sonar a una necedad desde mi punto de vista de Nagelsmann es no utilizar a Undav desde el inicio. Entró y Sí, total. anotó y luego dio un pase muy bueno también para el gol de Brown. Entonces, híjole, Mm, yo pienso no sé, a lo mejor él lo ve como un revulsivo, podría ser, pero yo lo pondría ahí de repente de inicio en lugar de Havertz. Havertz, la verdad, a mí no me gustó a pesar de que anotó dos goles. Sí, yo incluso creo que mi comentario iba por ese lado, y es que yo creo que Undav es un jugador que le da mucha dinámica a Alemania, porque pivotea muy bien, pero yo creo que mi cambio no sería Undav por Havertz, sino Undav por Sané, y obviamente acomodaría ahí a Musiala, que lo usaría como extremo derecho, Wirtz lo mantengo por izquierda, y jugaría con un DAF de 9 y a Havertz lo colocaría como 10. Porque Havertz a la final es de esos jugadores como que muchas veces se te pierde en el partido, pero no sé, le queda una pelota y te la asegura. Obviamente pues no al estilo de Kane, pero pues creo que es un jugador que cuando aparece lo hace, o particularmente pienso yo, en momentos que el equipo lo necesita. Y un DAF sí es un equipo, es un jugador que la verdad ayuda mucho ese dinamismo en la parte de adelante de Alemania. Y por ejemplo, en el podcast anterior yo decía que en Mecha me parecía muy buen jugador, pero que yo lo veía más como un revulsivo, que yo de pronto veía al lado de Pavlovich a alguien más creativo que pudiera, digamos, ayudarle en ese medio campo y proponía a Stiller, pero pues con lo que se vio hoy del Mecha, si los otros partidos van a ser, digamos, de ese estilo para él, pues por mí no hay problema que se acomode en esa titular con Pavlovich, porque la verdad me sorprendió mucho para bien y jugó un muy buen partido y marcó un golazo. Pero entonces yo creo que de pronto el cambio puede venir por ese lado de que un DAB ingrese a ese titular y Sané, es que no me acaba de convencer. Eh, lo que decía Enrique, que de pronto hay como un bloqueo mental, porque es un jugador que tiene las condiciones, pero creo que, no sé, no acaba de explotar ese potencial que tiene. Entonces yo creo que de pronto como revulsivo podría venir bien. Y también, digamos, viendo el partido, a veces cuando Sané tenía esas y fallaba, no sé, como que me entraba de ese pensamiento como de cómo hubiera sido con Carl, porque la verdad a mí sí me dolió mucho la baja de Carl, creo que era un mundial para que él se luciera y creo que es un jugador que entraba muy bien en este esquema que está planteando Nagelsmann para Alemania, pero bueno, Alemania creo que hizo un buen partido, aunque al principio Curazao metió esas ganas y ese corazón pues de estar por primera vez ahí bueno, y como decía ahora, como que a pesar de que fue un resultado bastante abultado, creo que, ojo con Curazao, porque creo que a equipos
como Ecuador y Senegal les puede dar problemas. Es más, los confundo. Costa de Marfil les puede dar problemas porque siento que, por ejemplo, juegan un poco muy al estilo de lo que es Costa de Marfil, un juego muy directo, a veces físico, a uno, dos toques, algo a buscar mucho la precisión. Entonces creo que o espero que no se desmoralicen por este 7-1 y que contra Ecuador y Senegal, Costa de Marfil, puedan dar, digamos, esa sorpresa. Pero bueno, es positivo un resultado tan abultado para Alemania en esta primera fecha. Ahorita que mencionas lo de Curazao al inicio, a mí hay ciertas acciones en las que yo me dejó un poco a desear la contundencia de Jonathan Tah. De que hubo ciertos momentos en los que lo veía y decía, bueno, este no es el Jonathan Tah que he visto jugar la temporada con Upamecano. Y aunque no fueron muchos, porque Curazao no tuvo tanto asedio hacia la portería de Alemania, sí hubo ciertas acciones ahí que dije, bueno, espero que sea simplemente por el partido de debut. Y sabes que tienes mucha razón, Daniel. Es verdad. Se vio lento, para mí, para mi gusto, como que no lo vi en buen ritmo en realidad. Y yo pienso que en Bayern tiene un complemento normalmente como Upamecano, que es mucho más rápido que él, y Sí. eso le ayuda. Pero aquí Schlotterbeck tampoco es tan rápido, es más rápido, pero yo pienso que ahí lo vi lento hasta. Sí, sí, creo que tal vez depende contra estos equipos que de pronto son muy, que juegan, que su estilo de juego es de pronto muy aplicado a la velocidad. Creo que es mejor de pronto si se coloca Rüdiger en este tipo de Y, y partidos. me- Por ejemplo, contra Costa de Marfil creo que podría ser otro caso. Contra Ecuador sí creo que podría ir TAM, por ejemplo. ¿Y cómo viste, Manuel, a Brown? ¿Qué impresión te dio? No, me gustó mucho. La verdad, creo que al inicio en el partido amistoso anterior se le estaba costando un poco el tema de adaptación, pero creo que hoy no, pues no, creo que se mandó un partido muy redondo, gol y asistencia, porque fue desde el corner fue quien le dio pues esa asistencia a Schlotterbeck para poner el 2-1, pero la verdad me gustó bastante Brown y creo que es un jugador, si el Bayern logra concretar ese fichaje, creo que va a ser muy interesante tenerlo en nuestro equipo porque creo que puede ser esa de pronto competencia que necesita Davis para volver a tomar su nivel. Y si tenemos dos jugadores en muy buen nivel por esa banda izquierda o lateral izquierdo, creo que al Bayern le va a venir bastante bien en la otra temporada. Pero me gustó mucho y creo que le ganó con el partido de ese puesto a Raúl. Que, ojito, pues también entró muy bien. Me gustó mucho el ingreso de Raúl. Sí, Entonces me gusta, sí. me parece muy bien que por lo menos por esa banda Alemania tenga como esa seguridad. Sigue siendo la incógnita en la banda derecha, pues en el lateral derecho, si Kimmich, no sé, pues dice no quiera, se lesiona o algo, o lo mueven al medio, pues no sé qué pueda pasar ahí, porque creo que ahí sí no hay un revulsivo, pues que pueda sumar, pero Se bueno. comentaba que Brown podría jugar a pierna cambiada de la derecha, Mm, pero bueno, no sé, no habría lo sé. que verlo, sí. Sí, sí, no tengo pues como una Pero no es referencia que como tú diga eso. dices, no es una opción, no hay una opción natural o más natural. Exacto. Ujú. Y Daniel, ¿tú piensas que Kimmich está desperdiciado de lateral derecho o lo ves bien ahí por ahora? Desperdiciado no creo, yo creo que sufre más de la cuenta en esa posición, porque pues en medio campo todavía queda el bloque defensivo que lo cubre, pero yo también vi ciertas acciones de Kimmich en un uno contra uno que bueno, no ha sido tampoco nunca su fuerte. Y pues sí, hay que tener cuidado también por esa banda, a ver cómo lo hace. Sí, sí. Y Gustavo, tus impresiones, porque también son importantes. Sí, de hecho, no quiero hablar mucho, ¿verdad? Porque no sé si se acuerden de este blog que funda René Maric, el de Spielberg. Pues hizo su análisis, ya publicó su análisis sobre Alemania. Entonces quería cerrar el capítulo de hoy, digo, ya lo haré por aparte, ¿verdad? En donde haré este resumen a partir de lo que publicaron los chicos de este blog.
Y de una forma interesante, digo, nada más mencionarlo, justo lo que preguntabas ahorita sobre si Kimmich está desperdiciado en la lateral, pues el análisis que hacen ahí es muy cierto. De hecho, es bastante obvio en esta parte. O sea, creo que es algo que hemos mencionado a lo largo de toda la temporada, en donde los laterales del Bayern terminan reconvirtiéndose en mediocampistas, ¿no? Y que muchas veces, por ejemplo, pues vimos también al mismo tiempo tanto a Pavlovic, o Goretzka o a Kimmich retroceder para convertirse como en este tercer central y así poder tener una mejor circulación de balón con Tau, Upamecano y pues el que se sumara, ¿no? Y de alguna manera eso es lo que está sucediendo, en donde Kimmich está provocando que la alineación de alguna manera ahí se mueva, ¿verdad? Sumándose de alguna manera a veces al medio campo con las proyecciones de Mencha o haciendo jugando como un tercer central cuando iba a decir el Bayern, cuando Alemania entra en la posesión del balón. Ya haré más a detalle ese análisis, pero desde las sensaciones que me quedan son la verdad bastante buenas. Digo, sí queda ese gol ahí en donde pues de alguna manera es que no hay que olvidar que así es el mundial, ¿verdad? Donde un disparo y hay un rebote y la pelota entra y la cosa cambia, ¿no? Por ejemplo, das un partido genial contra Holanda y de repente un jugador se avienta un piscinazo y te marcan un penal en contra y tu participación en el mundial se acaba, ¿no? No hay que olvidarnos de eso, ¿no? Que el mundial tiene eso, por eso tiene esa mística, donde a veces o por ejemplo, disparas con un balón que va a gol y este nuevo jugador del Real Madrid que nos compartía Manuel hace rato hablando de Cucurella, extiende la mano, el árbitro no decide que no es mano y pues quedas fuera, ¿verdad? O sea, eso es lo que tienen los mundiales. Ahora, en el capítulo pasado hablaba un poco de cómo la química era muy importante para esta Alemania y que se veía que era algo que estaba ahí como en construcción. Se veía en ese partido contra Estados Unidos en donde de alguna manera fallaba ahí ciertas conexiones, pero que al mismo tiempo se notaban que se estaban fundamentando, que se estaban desarrollando. Y creo que en el partido de hoy eso se vio mejor. Sé que a lo mejor Curazao, pues sí, no es a lo mejor un rival que te pone muy a prueba, pero son cosas que no importan con el rival, o sea, eso se ve más desde el funcionamiento colectivo. Y creo que hoy Alemania funcionó como colectivo. Tuvo fallas en la defensa que provocaron ciertas inquietudes, ¿verdad? Ciertos contragolpes ahí interesantes, pero desde lo colectivo funcionó muy bien. O sea, creo que se vio una máquina bien aceitada, se vio una máquina que sí funciona. La participación, como lo decían, de Raum en el segundo tiempo fue bastante interesante, muy diferente de lo que vimos contra Estados Unidos, qué decir de Brown. El medio campo funcionó. Y, y me quedo con una declaración que hizo Nagelsmann cuando sale Lewandowski del Bayern, en donde pues él fue de alguna manera ¿cómo decirlo? Como, no es precursor, sino él empujó la idea de que no hacía falta traer a un delantero. Y su relato era de que en el fútbol moderno, pues no hace falta tener un 9 fijo. Perdón, que al contrario, ¿verdad? Pues que eso te limita, porque ahora o el fútbol que Nagelsmann intentaba implementar en ese momento, pues era este fútbol de huracán, en donde todos intercambiaran posiciones, en donde todos los jugadores tuvieran llegada, en donde todos los jugadores tuvieran gol. Y pues de alguna manera eso terminamos viendo hoy, ¿verdad? Con 6 anotadores diferentes, en donde efectivamente sí no hace falta tener un 9 fijo, sino el estar creando constantemente oportunidades de gol. Digo, después el Bayern termina dando ahí cierto ajuste trayendo a Harry Kane, pero al mismo tiempo Harry Kane, pues encaja en este perfil, ¿verdad? Donde no es un 9 fijo, sino que al contrario es un jugador que te termina jugando de medio campo, termina jugando de 10. Entonces, pues con eso me quedo, ¿verdad? Ya para no alargarnos lo suficiente. Lanzarles ya la pregunta para cerrar. Dos cosas, dos preguntas en una. Por un lado, ¿hasta dónde ven a esta Alemania llegar? ¿Y qué ajustes consideran que Alemania tendría que hacer para quedar campeona? Y por el otro lado, este, ¿quién consideran ustedes como favorita para ganar este mundial? Y ya con esto cerramos.
Manuel, dale. Enrique. Quien quiera. No, bueno, de pronto, a ver, ¿hasta dónde creo que puede llegar Alemania? No sé, es que creo que es una pregunta bastante difícil porque creo que va a depender mucho de ellos mismos. Entonces creo que si van aceitando las cosas como vos decís, Gus, creo que puede llegar muy lejos, incluso semifinales diría yo. Pero eso va a depender mucho de los ajustes que vaya haciendo Nagelsmann en el camino y que obviamente se percate esos errores que pueden haber. Y creo que ahorita esta fase de grupos va a servir para eso. Entonces, mm, creo que ajustando bien las cosas, Alemania podría llegar hasta semifinales y bueno, pues ojalá final, pero yo creo que ajustando bien las cosas, como digo, puede ser hasta semifinales. Eh, la otra pregunta al respecto de qué debe ajustar de pronto es, yo creo, lo que les decía de incluir a UNDAP dentro de ese once titular y de pronto desprenderse de Sané, por lo menos para arrancar y de pronto usarlo como revulsivo. Entonces yo creo que, porque como venía diciendo, creo que Undaf le da como esos automatismos o esa versatilidad al equipo de conectarse mejor. Entonces me gustaría ver a Undaf dentro del 11, la verdad. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo, Enrique, yo, ¿qué yo dices? de mi punto de vista, depende mucho obviamente de los cruces y creo que Alemania se cruza en algún momento, si todo sale como está planeado en el papel, se cruzaría con Francia. Y como yo lo dije, Francia para mí es el candidato número uno, entonces yo vería difícil que si ambos equipos llegan en pleno potencial, que Alemania superara a Francia. Yo lo vería complicado. Eh, en cuanto a los ajustes, coincido con lo que menciona Manuel. Yo pienso que Sané no está para iniciar. Musiala no lo veo ahorita en el centro, yo lo pasaría a una de las bandas y creo que también Manuel lo mencionó. Y yo añadiría que eh, no veo muy sólido a Kimmich. Por ejemplo, jugando en esa banda, en ese supuesto enfrentamiento con Francia, creo que le tocaría estar en la banda de Mbappé. Entonces, sinceramente no veo a Kimmich parando a Mbappé. Obviamente solo no, y tendría Nagelsmann que ajustar a ver cómo le da ayudas. Sí, ahí En va a todo tener que ayudar caso, Sané bastante. O quien en sea. todo, Sí. el quien sea, ¿no? En todo caso, realmente uno a uno no sé si pueden parar a Mbappé un jugador, ¿no? Entonces, Pero ese quién va a también, ser ¿verdad? Digo, exacto. también darle lugar a eso, ¿no? También quién lo para, ¿no? Un poco como vimos el partido contra el PSG. Pues Daniel, ya tu turno y con esto prácticamente nos despedimos. Yo también estoy muy de acuerdo con esa idea de sentar al hijo de Nagelsmann, pero bueno, pues es una idea que ya le ¿Quién han es el dicho hijo de muchas Nagelsmann? veces, Perdón. ¿Sané? cierto Sané, Ok, muy bien, muy bien. pero pues ya se la han dado muchas veces y al final él nunca la ha aceptado, entonces no creo que eso se dé. Y yo también creo que sería Francia mi candidata, justo porque, pues, sobre el papel está puesto y hay que llevar lo que se presupone hasta donde tope, a ver con qué pasa. Y Alemania, pues sí, si se da ese enfrentamiento contra Francia, yo creo que hasta ahí llegaría. Muy bien, pues de alguna manera esto ha sido todo. Yo me voy a mojar y voy a decir que Alemania para mí sigue siendo una de las favoritas y por qué no, sino, por qué no posicionarla ahí como la favorita para ganar el mundial. Pero pues bueno, hasta aquí llega este capítulo, ojalá que lo hayan disfrutado, gracias por estar aquí. Los dejo porque pues bueno, ya es momento de que se sumen a continuar viendo, si es que ya lo están viendo por ahí, el partido de Holanda contra Japón, a disfrutar de lo que queda, a disfrutar de esta semanita de mundial y poco a poco iremos introduciendo noticias del baño.
Pero bueno, Macht's esto es ha gut. sido todo por hoy. Chicos, Servus. ya se lo saben, como Let's dijo go! Thomas. Jetzt wird gefeiert!